En este video vamos a estudiar el rap y el hip hop y evidentemente pues las carátulas y los discursos vinculados a ello. Me gustaría en este caso, voy a tomar algunas carátulas icónicas a lo largo de la historia pues de los géneros, ya que tienen algunas diferencias, si bien yo no soy una experta en la materia. Como orígenes de este tipo de música tenemos pues la cultura afrodescendiente y negra de los Estados Unidos, un poco como sucede con la salsa y esa cultura de los inmigrantes puertorriqueños. En este caso sucede con las bandas, las mafias y toda esa subcultura negra que sucede en Estados Unidos y que muchas veces fue marginada y acallada. También tenemos pues que el rap fue durante mucho tiempo fue una música escuchada solamente por estos grupos, pero poco a poco y sobre todo a partir de los 90 se empieza a abrir al mundo para convertirse en un género mainstream como podía ser el rock, el pop o ya sí, la salsa para ese momento. Ahora, es importante destacar el origen del rap y con la relación con lo marginado y con la raza, porque de alguna manera el género surge o tenía al principio una temática fuerte de protesta y de queja ante las situaciones de violencia, injusticia social, desigualdad racial, pobreza, drogas, en fin, toda una serie de problemas que se han vinculado y que siguen existiendo hoy en día en Estados Unidos a partir de los elementos de discriminación que tienen larga data en el país desde la esclavitud y que pues se ha traducido hasta nuestros días. Quiero comenzar utilizando una carátula o mostrando una carátula de Ice Cube que se llama Death Certificate o Certificado de Muerte de 1991. En esta carátula vemos en primera plana pues los pies con una etiqueta de lo que podemos comprender es un cadáver. Además está tapado con la típica sábana que llevan los cadáveres. La diferencia o lo que destaca aquí es que la sábana es la bandera de Estados Unidos, o pareciera ser porque hay unas estrellas y tiene los colores de la bandera. Tenemos luego la etiqueta que entre comillas debería identificar a ese cadáver y lo que dice es Uncle Sam o Tío Sam. Y en la parte de atrás podemos observar en un plano medio al artista que está en este caso vestido de negro con una pose o una cara bastante seria. Es seria, no parece ni sufrir, sino más bien pues estar ahí presente con la mano en el pecho, un poco en señal de duelo ante el cadáver. Y al final se ve un poco como pintado, ¿no? O sea, como con efectos, pero se ve una puerta o algún fondo oscuro de una pared. Podríamos considerar que estamos dentro de alguna sala, una morgue o un hospital. Sin embargo, eso queda bastante poco definido. Ahora, ¿qué podemos decir de esto? Este es un disco, bueno, además tenemos la etiqueta de Parental Advisory, o sea que podemos comprender que este es un disco que tiene un contenido de violencia y un lenguaje inapropiado para ciertas audiencias, es decir, hay groserías, insultos, etc. Uncle Sam, tradicionalmente, o el tío Sam, se le conoce a la imagen o representado a través de la imagen que se utilizaba para reclutar a los soldados para la guerra bajo el lema de la patria te llama. Sí, el Uncle Sam es la personificación de la nación estadounidense, del Estado. La imagen de Uncle Sam surge a partir de 1852 y como ven en la imagen es un personaje un poco ataviado con los colores y las formas típicas de la bandera. ¿Qué pasa? Dentro de este álbum y en el contexto de la crítica propia del género, Uncle Sam representa la opresión de la nación norteamericana hacia los grupos minoritarios, la cultura negra y afro, y de alguna manera como este Estado-nación que se supone que debería protegernos ha callado los problemas de violencia y sufrimiento que surgen dentro de las bandas y el contexto pues de la pobreza y las culturas pues
acalladas. Tenemos entonces en esta imagen la visión de que Uncle Sam está muerto. No sabemos a ciencia cierta quién lo puede haber matado, ya que no queda con claridad si el artista tiene o no un arma en la mano, pero de alguna manera la cara que tiene el artista al ver pues el cadáver de Uncle Sam en primer plano no pareciera ser una cara de dolor, tampoco es alegría, podría ser una resignación o una cara pues de queja ante lo que sucede, pero evidentemente pues está ahí presenciando la muerte de este individuo que es el Uncle Sam, el tío Sam. Ahora es interesante porque nosotros podemos comprender o entender este discurso plenamente solamente si conocemos previamente quién es Uncle Sam y la importancia de los símbolos patrios o todo el tema del patriotismo y de los temas raciales que han privado en este país. Ahora, moviéndonos un poco más adelante, ya hacia 2013, me gustaría mostrarles ahora entonces la carátula de Kanye West, Jesus. Es una carátula absolutamente minimalista, en donde se ve pues el disco, el case, o sea, el empaque plástico, y lo que tenemos es un tirro que cierra el disco y que dice Jesus. Jesus, evidentemente haciendo referencia a Jesús de la tradición cristiana. Sin embargo, y podemos notar que Jesus no está escrito como se debería escribir tradicionalmente de la manera correcta gramaticalmente, que es J-E-S-U-S, sino que está escrito Y-E-E-Z-U-S. Esto un poco aludiendo al grafismo y a la sonoridad que se le da al pronunciar Jesús desde ese slang o uso del lenguaje muy propio de la cultura negra en Estados Unidos. Es decir, no es Jesus, sino Jesus. Además, hay un elemento que es muy interesante destacar acá, y es que ya en el 2013 estamos viviendo en plena posmodernidad y es un contexto cultural absolutamente avasallado y abarrotado de imágenes visuales. Y sale entonces este álbum minimalista o iconoclasta. ¿Iconoclasta en qué sentido? En que icono se refiere a imagen y clasta a cortar, que corta las imágenes o que de alguna forma las censura, las elimina. A lo largo de la historia hemos tenido peleas entre los iconoclastas y quienes, digamos, promocionaban las imágenes religiosas. En tanto, los iconoclastas decían que poseer o mostrar imágenes religiosas lo que favorecía era que las personas adoraran la imagen y no adoraran realmente a Dios. Es decir, si uno ve una imagen de la Virgen o de Jesús crucificado, te enamoras de la imagen que estás viendo, que es entre comillas falsa o creación humana, y te olvidas del Dios verdadero, que es al que le deberías rezar. Entonces los iconoclastas un poco son de las iglesias protestantes, estadounidenses, inglesas, etc. Evitan tener símbolos visuales, eso también sucede en el Islam, porque se considera que se vuelve un ídolo y eso es una forma pues de insultar a Dios. Ahora, esta propuesta de álbum es iconoclasta en el sentido que no muestra ninguna imagen, solamente tiene el texto Jesus. En este sentido, podemos sentir que podemos pensar en una connotación religiosa, pero también podemos pensar una crítica a la sobreexposición de imágenes que tenemos actualmente, con una propuesta que busca eludir todas esas imágenes y esos efectos. Evidentemente entonces tenemos la referencia de las letras y de Jesús, tal vez pensando o aludiendo a que este álbum contiene cualidades divinas como podrían conseguirse en Jesús o en elementos de la religión, pero de alguna forma pone pues eso sobre el tapete, ¿no? La apropiación de la religión o de términos religiosos por la propia cultura afro. Un poquito más para acá, entonces quiero tomar, y hablando pues de apropiaciones culturales, el ejemplo del álbum Awaken My Love de 2016 de Childish Gambino. Es un álbum eminentemente de color azul, donde tenemos en primer plano una cara podría ser una mujer o sí, alguna persona pues de descendencia africana. Tiene los ojos en blanco y una expresión muy particular. Podría pensarse que está en una especie de trance o éxtasis místico, y tiene toda una joyería o elementos dispuestos alrededor de la cara que parecieran ser plásticos o de algún tipo de
material desconocido, y en la parte de atrás o todo el fondo está compuesto por un zumo, un acercamiento a piel negra con gotitas de agua, ¿no? Que brillan. Nada más tenemos también ese tema pues del uso del color, de los tonos azules y el negro, pues no, o sea, es una carátula bastante oscura. Awaken My Love, o el título del álbum, hace referencia a haber despertado mi amor. Tenemos entonces esta imagen con esta especie de cofia que no podemos identificar en ningún momento histórico, pero sí hace una fuerte reminiscencia a ciertas decoraciones corporales propias de algunas tribus africanas. Si bien esta es una presencia como moderna o más atemporal de eso, ¿no? Y tenemos también pues lo que mencioné anteriormente, esa cualidad como extática o mística también propia de las culturas y las tradiciones yorubas y tradiciones de tribus africanas, pues que fueron desarraigadas o rotas con la esclavitud. África tenía distintas tribus, ¿no? Y cada tribu tenía su cultura y los elementos propios de sus tradiciones. Era importante para los traficantes de esclavos acabar con los elementos culturales de estas personas para poder romperlas y dominarlas. Por ello solían agarrar personas muy jóvenes que todavía no habían internalizado la cultura totalmente, y además las mezclaban de todas las tribus, de forma tal que tú llegabas a la plantación donde te tocaba trabajar después de haber viajado varios meses en barco y haber sido vendido, y probablemente no podías ni siquiera hablar bien con las otras personas que estaban contigo, te separaban de tu familia, o sea, generaron unas rupturas culturales muy fuertes y muy tristes y dramáticas para lograr separar a la gente y disociarla y evitar pues que hubieran levantamientos o alzamientos. Entonces, esta carátula, además, sabemos que los Temas de Childish Gambino tienen que ver con un elemento de recuperación y reinterpretación de las culturas originarias africanas y cómo se han integrado al contexto pues ya norteamericano, y una crítica a la cultura norteamericana. Entonces, cómo esta imagen es una reminiscencia o una interpretación desde hoy en día y desde la visión de Gambino de lo que podría ser un awakening, un despertar o un renacer de misticismos y vínculos culturales africanos.